Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Que Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo. Hoy estamos jueves 21 de junio, iniciando una nueva estación y también sabiendo que Dios es bueno, que Él controla los tiempos. Yo quiero enviar un saludo a cada uno de mis estimados hermanos y hermanas en el Señor que están escuchando estos episodios, y también aquellos oyentes que por primera vez están sintonizando, están captando la señal, están recibiendo este episodio devocional por los diferentes medios donde está siendo expuesto. Muy bien, el día de hoy vamos a meditar la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en el Nuevo Testamento y vamos a meditar las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por Él. Muy bien, vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 14, y vamos a leer del versículo 13 al 17. Dice la palabra del Señor, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy del 94. Dice la palabra del Señor: y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes pidan. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Muy bien, la palabra del Señor nos habla en primer lugar acerca de acercarnos a Dios en oración. Cuando nos acerquemos a su presencia, hagámoslo sabiendo de que Él nos escucha. Si nosotros pedimos conforme a su voluntad, como dice la palabra del Señor, tenemos que tener la seguridad de que Él nos va a responder. Si Él nos escucha, Él nos va a responder, pero también hay que tener en cuenta algunos aspectos importantes. Recuerda que también hay oraciones que el Señor no va a escuchar, y esto se debe a que pueden estarse presentando algunos obstáculos. Entonces más o menos vamos a hablar acerca de eso, y también de cómo el Señor demanda obediencia en sus hijos. Pero antes vamos a ver cuáles son esos impedimentos, cuáles son esas barreras que pueden impedir que una oración no sea escuchada. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que Dios dice que cuando nos acerquemos a través de la oración, si nos acordamos que tenemos algo contra alguien, entonces perdonemos. El Señor ha puesto en sus hijos que podamos imitarle como verdaderos creyentes, podamos practicar el perdón. Dice que tenemos que perdonar de manera continua. Dice el Señor que si también Él pone en uno de los evangelios, también Él habla y dice que si nosotros presentamos una ofrenda, estamos llevando una ofrenda hacia el altar, estamos llevando una ofrenda al Señor, y si nos acordamos de que alguien tenemos algo contra alguien, o otra persona pueda tener algo contra nosotros, que nos acerquemos en primer lugar a arreglar el problema y luego presentemos la ofrenda. Entonces ahí el Señor nos está hablando la necesidad, la importancia de poder estar a cuentas antes de poder acercarnos a Él. Entonces una barrera para que una oración no sea escuchada es cuando hay un asunto de ofensa, cuando hay falta de perdón. Si nosotros queremos que Dios nos perdone, entonces tenemos que perdonar. Recuerda que Dios va a perdonar a aquellos que también están practicando el perdón. Esto es un asunto condicional. El Señor nos dice claramente que si nosotros perdonamos, también vamos a recibir la misericordia de Dios, pero si no perdonamos, entonces nuestro Padre Celestial no nos va a perdonar. Así que es muy importante saber que tienen que estas barreras ser removidas en el nombre del Señor. Otra barrera que impide que podamos ser escuchados en la oración es cuando hay duda, cuando hay incredulidad. Y dice la palabra del Señor que el que duda es como las ondas del mar que son arrastradas por el viento que sopla en muchas direcciones. Entonces es como ese mar
como esas masas de agua que están en el océano, que cuando viene el viento los lleva las ondas por un lugar, pero luego viene otra onda y lo lleva por otro lugar, y finalmente la corriente está a la deriva. Y es muy importante que tú como creyente, como hijo de Dios, te enfoques en Jesús. Recuerda que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Cuando te acerques en oración, tienes que acercarte creyendo. Y también es importante que menciones el nombre de Jesús. Como lo dice aquí en el versículo 13, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Entonces es importante pedir con fe, hacerlo en el nombre de Jesús. Si no lo hacemos de esta forma, entonces no vamos a ver algún obstáculo en la oración. La oración no va a ser escuchada. Y recuerda que es importante saber que si el Señor escucha nuestra oración, vamos a tener la certeza de que Él nos va a responder. Pero estas barreras que se pueden levantar, como lo dije, la primera es la falta de perdón. Esta segunda barrera es la incredulidad, es la duda, y esta barrera es una barrera muy fuerte. Entonces, ¿cómo podemos vencer esta barrera? ¿Cómo podemos retirarla? Es a través de meditar la palabra, alimentarnos de la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que si tú quieres tener fe para poder pedir a Dios y obtener respuestas en tus oraciones, entonces yo te recomiendo que te llenes de la palabra de Dios, que tú medites en ella de día y de noche, que le pidas a Dios que esa fe se aumente, crezca. Recuerda que Dios ha puesto en cada uno, en cada creyente, una medida de fe, y esa fe va a aumentar de manera práctica. O sea, es necesario que pongas en acción la fe. Es como ejercitar los músculos, es como ejercitar el cuerpo. De esta forma la fe también se ejercita cuando uno comienza a recibir la palabra de Dios, a meditar en ella y a ponerla por obra. Otro obstáculo a la oración es el asunto de... mencioné en primer lugar el asunto de falta de perdón. El segundo asunto es la incredulidad, cuando hay duda. Estos aspectos obstaculizan. El tercer aspecto que se presenta también es cuando uno pide incorrectamente, cuando no estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y esto qué? ¿Cómo se explica esto? Porque muchos dicen, pero ¿cómo puedo conocer yo la voluntad de Dios? Y es importante que sepas que la voluntad de Dios la vas a conocer en la medida que tú te alinees a la manera como Dios piensa, cómo es la mente de Dios, y esto lo vas a hacer precisamente cuando tú medites la palabra de Dios. Vas a poder conocer cómo es que Dios actúa y qué cosas son los asuntos que Dios, cuáles son las instrucciones que Dios te está dando, cuáles son los aspectos que Dios demanda de ti. Entonces de esa manera tú vas a poder hacerlo más alineado a la voluntad de Dios. También es importante saber de que toda petición que hagas, lo hagas para que el Señor sea glorificado. Muchas oraciones tienen obstáculo cuando la petición está enfocado en asuntos egoístas, cuando está enfocado para buscar la gloria personal o para buscar en cierto modo la autosatisfacción, o son peticiones que no están alineadas con la mente de Dios. Recuerda que Dios, hay un plan de salvación que está por encima de todo. Hay también un asunto de que Dios quiere bendecir a la humanidad. Él quiere el perdón, Él quiere la reconciliación de los seres humanos, Él quiere que se acerquen a Él, Él quiere que el corazón del hombre tenga un genuino arrepentimiento, y todas esas cosas se encajan de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también toda petición que nosotros debemos hacer tiene que precisamente también encajar con esos aspectos. Así que si lo que estás pidiendo no le glorifica a Dios, tú estás pidiendo algo egoístamente, entonces tenlo por seguro que no vas a tener la respuesta. Todo lo que tú pidas que glorifique el reino de Dios, que glorifique a Dios, que glorifique lo que Él quiere hacer en tu vida, entonces de esa manera tú vas a poder tener la respuesta, tú vas a poder garantizadamente tener ya la respuesta de parte de Dios. Si son peticiones basadas en egoísmo, son peticiones basadas en una manera inmadura de pedir, esas oraciones no van a tener
ninguna respuesta. Entonces, también la palabra del Señor nos habla acerca de el Espíritu Santo, la promesa que Dios nos ha dado. Dice que Él nos va a ayudar, Él nos va a conducir, nos va a enseñar, y aún en medio de nuestras debilidades Él nos va a fortalecer. Incluso si no sabemos pedir correctamente, el Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar a pedir como conviene. Entonces, ¿quiénes son los que tienen esta promesa? Aquellos que van a recibir esta promesa son, en primer lugar, aquellos que aman a Jesucristo, aquellos que aman a Dios. Y cómo se demuestra el amor a Dios, se va a demostrar a través de obedecer sus mandamientos. Dios ha delegado instrucciones, ha dado palabras de instrucciones a sus hijos, y esas palabras esas instrucciones tienen que ser cumplidas. Tiene que haber un corazón obediente a la palabra del Señor. Entonces, de esta manera, eso va a ser el termómetro que va a demostrar cuánto le amas. No es con palabras, no solamente bastan las palabras, sino bastan mucho más que las palabras, son las acciones. Entonces, muchas veces hay personas que solamente de labios para afuera dicen que le aman a Dios, pero no están dispuestos a tomar su cruz y a negarse a sí mismos. No están dispuestos a renunciar a su vida, no están dispuestos a renunciar a muchas cosas que todavía albergan en su corazón, muchos asuntos de orgullo, muchos asuntos de falta de perdón, muchos asuntos de avaricia, de egoísmo, de materialismo, y no están dispuestos a dejar estas cosas. Y recuerda que Jesús dijo claramente que todo aquel que le ama tiene que obedecerle sus mandamientos, y todo aquel que quiera ser digno de Jesús tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Así que aquellas personas son los candidatos en recibir el abogado defensor, el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu que conduce a toda la verdad y siempre va a estar acompañando al verdadero creyente. Así que las personas que son del mundo no lo pueden recibir. Aquellos que no han nacido de nuevo no pueden recibir el Espíritu Santo. Aquellos que niegan a Jesús como Señor y Salvador no pueden recibir el Espíritu Santo. Aquellos que niegan la deidad de Jesús o la deidad del Espíritu Santo no pueden recibir el Espíritu Santo. Entonces hay que ver un asunto, una marcada diferencia que hay entre el verdadero creyente y el que no es creyente. Aquella persona que pone otro mediador o una mediadora entre Dios y los hombres tampoco puede recibir el Espíritu Santo, porque recuerda que Jesús demanda obediencia, demanda que le amen a Él y lo reconozcan como Señor y Salvador. Muy bien, vamos a terminar este tiempo devocional esperando que sea de bendición para tu vida, y deseando también que Dios pueda hablarte a través de su palabra. Quiero animarte a poder escucharla, escuchar estos episodios devocionales, a poder también meditar personalmente la palabra de Dios. Si tú tienes un plan de lectura de la palabra, yo te animo a que lo continúes. Si lo dejaste, retómalo, y si no has empezado, yo te animo a tratar en lo posible de meditar diariamente la palabra del Señor. Muy bien, yo quiero dejarte, antes de despedirme, con este consejo. Que Dios te bendiga y escucha este consejo. Ayunar es el ejercicio espiritual para liberarte y desatar el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Tenlo en cuenta. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Amado Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús por cada uno de tus hijos que han escuchado este episodio devocional. También quiero bendecir la vida de aquellos que aún no te han recibido como Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que abras su entendimiento espiritual, que toques su corazón y que pongas, Señor, en ellos el deseo de acercarse a ti, Señor. Tú has establecido, has mandado a todo el mundo que se arrepienta, a que deje sus malos caminos y te siga a ti, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que toques sus vidas de tal manera que puedan, Señor, conocerte y obedecerte. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.